Muchas gracias por su sintonía. Estamos agradecidos con Dios además porque estamos estudiando la lección de la escuela sabática y vamos ya en el día jueves. Y hoy vamos a estudiar el tema Jacob se va. Por fin, luego de tantas batallas que tiene personales y que tiene que lidiar con su tío Labán, Jacob toma una decisión. Pero antes de eso van a suceder algunas cosas, pastor, y tenemos aquí a nuestro pastor Dani Perla, que nos ayudará a comentar estas cosas que están pasando a nivel personal, a nivel familiar, y que nos van a dejar lecciones a nosotros. Así que vamos a pedir la bendición de Dios para este estudio. Querido Dios, gracias te damos porque cada vez que abrimos tu palabra aprendemos que necesitamos depender de ti. Porque cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, las cosas se enredan. Pero ayúdanos a extraer las lecciones espirituales que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, hoy nos encontramos con una situación que resulta un poco complicada para Jacob, porque encontramos a Jacob que pagó sus primeros 7 años, ahí le dieron a Lea, lo engañaron, eso lo vimos anteriormente. Luego Labán tenía esa treta con él: si me das otros 7 años, pues te llevas a Raquel, te la doy ya, pero tienes que pagar 7 años más. Se han cumplido 14 años, pero en todo este tiempo vemos a un Jacob que está algo pasivo, pastor. 14 años en los que no parece el mismo Jacob que salió de la casa de sus padres. Así es, creo que la vida ha golpeado duro a este hombre y él tiene que aceptar algunas condiciones. Recordemos que no podía ir a otro lugar, Sí. Estaba atado a las situaciones que se habían relacionado con quitar la primogenitura a su hermano Esaú. No podía regresar a su tierra y llama la atención que él acepta esta situación con Labán. Especialmente Labán era una persona avara, ambicioso, injusto, lo podemos decir de esa manera. Trata a Jacob a pesar de que es el esposo de sus dos hijas. Sí. Y allí uno ve que las circunstancias son las que básicamente han formado a Jacob, aunque parece que siempre hay un momento de salida. Y es lo que está diciendo esta lección. Aunque muchas veces por las circunstancias, alguna persona a veces tiene que aceptar ciertas consecuencias, no significa que deben ser para siempre. Muy bien, no deben ser para siempre, pero entonces, porque estamos centrándonos un poco en la figura de Jacob y estos momentos cruciales para él, ¿qué decisiones tiene que comenzar a tomar Jacob, pastor? Porque por acá tenemos un texto que nos resulta muy interesante. Y nos dice acá en el verso 25 de Génesis 30 que cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame ir a mi lugar, a mi tierra. Aquí habían pasado 14 años, ¿verdad? ¿Cómo hace Labán para retenerlo y por qué Jacob de alguna manera acepta estas condiciones? Sí, se nota aquí que ya está queriendo regresar a su lugar, y quienes pues conocemos la historia bíblica, y aquí para dar un adelanto, todavía va a permanecer varios años con él. Sí, bueno, yo creo que ahora Jacob decide regresar a su tierra porque ve una señal del favor de Dios. Recordemos que Dios estaba guiando estos acontecimientos, lo vimos en la lección del día de ayer. Todos estos nacimientos, aunque pues hubo mucha confusión por ahí de la manera como estas mujeres llegaron a ser pues las mujeres de Jacob. Sin embargo, Dios estaba detrás de estos acontecimientos y lo podemos ver en el versículo 22. Lo podemos ver en el versículo 22. Sí, que ahí decía, porque se acordó Dios, pero se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios y le concedió hijos. Ese se acordó es el mismo que se usa allá con Noé. Recuerdan ustedes que habíamos estudiado y se acordó Dios de Noé. También en Génesis encontramos que Dios se acordó de Abraham. Cuando iba a destruir a las ciudades de Sodoma, se acordó de Abraham. Ahora dice Dios se acordó de Raquel, y ese acordar significa que Dios va a intervenir. Y Jacob ve en el nacimiento de
el hijo de Raquel, o sea, de José, de su primer hijo, porque ella había sido estéril todo ese tiempo. Él ve una señal de la bendición de Dios y dice, esta es la señal. De hecho, el nombre José significa incrementar. Y ahora él dice, bueno, creo que Dios me está bendiciendo, es momento que yo regrese a mi tierra. Lastimosamente, Labán es una persona muy ambiciosa, sí, no quería, tenía un buen peón ahí, sí. y ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Bueno, le dice, vaya, está bien, vete tú, le dice, pero mira, ahora tú tienes que hacer ciertas cosas, y lo podemos ver aquí en el capítulo número 30, por ejemplo, cuando Labán le responde sí, a Jacob. A Jacob en el versículo 27. Porque aquí le dice, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. O sea, ahí se ve muy humilde al parecer. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Muy bien. Ahora, ¿saben qué? Llamo la atención a este texto porque él le dice, Jehová me ha bendecido por tu causa. Cuando Jacob le dice a Labán cómo lo ha servido, usa la palabra de esclavo, de servir, pero siendo un esclavo, que eso lo podemos ver en toda la narración en el capítulo 30, sí. Porque varias veces se lo repite, mira, yo te he servido, pero esa palabra servir es un esclavo. Ahora Labán usa la religión para justificar su abuso y sus acciones. Wow. Por eso yo quiero destacar esto, que alguien puede estar abusando en el sentido ya sea psicológico, laboral o lo que sea, de otra persona en nombre de una apariencia cristiana. Qué tremendo. Y porque él le dice, Jehová me ha bendecido por tu causa, o sea, le pinta ahí un cuadro religioso muy bonito, cuando en realidad Labán ha sido una persona muy injusta con Jacob, porque para comenzar, desde que le cambió a Raquel por Lea desde el día de su boda, allí, y sin embargo dice, Jehová me ha bendecido. Así que debemos tener mucho cuidado de usar, de querer justificar conductas que no son la voluntad de Dios, como que fuera que Dios está de acuerdo con eso. Entonces, pastor, ahí cobra sentido con ese comentario, porque gracias porque estos comentarios nos dan luces. La pregunta que se hace Jacob en el verso 30, voy a leer solo el verso 30, la última parte que dice, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Lo que estaba experimentando Jacob era ese trato injusto que usted destacaba, y por eso se presenta a sí mismo como si fuera un esclavo. Entonces a él le preocupa, pastor, que, como usted ya decía, Dios ya le dio una señal de bendición y ahora se preocupa por cuándo trabajaré también por mi propia casa. Así es, ya ahora pues tenía que pensar, su familia estaba creciendo, pero especialmente saben que la preocupación de Jacob, él aún estaba dispuesto y le dice, mira, y finalmente se queda 6 años sí. más. La gran preocupación de Jacob al final no era solamente su sostenimiento. Jacob, recordemos, había recibido la primogenitura y su preocupación en la tierra prometida. Porque desde el libro de Génesis, la promesa es volver a recuperar ese paraíso que se ha perdido. El Mesías tenía que venir. Jacob sabía esa profecía. Entonces, en realidad, el deseo de Jacob es regresar a la tierra prometida para que se cumplan las promesas de Dios. Lastimosamente, Labán todavía lo quiere retener, y ahí Jacob muy oportunamente, claro, después nos damos cuenta, la Biblia dice que Dios le había dado una revelación para que pueda sobreponerse a los abusos de Labán, y Jacob le propone algo. Hay una negociación, sí. Y le propone que le va a dejar a él las ovejas, pues, que son o los animales, los carneros que sean, que son de un solo color, y que entonces él se va a agarrar los que son de varios colores, que era raro. Incluso las especies oscuras, los de colores claros, eran los más comunes. Bueno, y le deja entonces a Labán lo que, como con decirle, mira, lo que es aquí más probable pues que nazca son este tipo de animal, eso te lo voy a dar. Labán se le hacen los ojos grandes y él dice, bueno, está bien. Y Jacob se va dejando los manchados, pero sucede que Dios obró de tal manera
que los manchados finalmente eran más, aunque Labán intenta quitárselo y dárselo a sus hijos. Bueno, que ahí estamos cubriendo bastante territorio bíblico, como lo hemos dicho, porque por eso es que en otra conversación, ya mucho más adelante, cuando ya Jacob finalmente decide irse al final de los años, le reclama a su tío Labán: me has cambiado el salario varias veces después de todo esto. Pero hay un comentario en la lección, pastor, y quisiera que pudiéramos comentar este texto que aparece acá, porque creo que ya usted lo destacaba esta semana, las decisiones que hemos tomado en el pasado a veces van a venir con una carga para nosotros. Y quisiera que nos ayudara con este comentario, porque en el libro Patriarcas y Profetas, Elena de White escribe esto: Jacob habría dejado a su astuto pariente mucho antes, si no hubiese temido encontrarse con Esaú. Ahora sintió que estaba en peligro frente a los hijos de Labán, quienes, considerando suya a la riqueza de Jacob, podrían tratar de obtenerla por la fuerza. Pastor, aquí está entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en una encrucijada como esta? Porque lo que hizo Jacob fue finalmente irse a la tierra prometida. ¿Qué lección hay ahí? Muy bien, sí, no es fácil escapar del pasado. Sí. Y todos tenemos un pasado, todos. De hecho, nuestro pasado en este mundo es pecaminoso y no es fácil, pero se puede con la bendición de Dios. Amén. Y Jacob sabe que la promesa de Dios se va a cumplir, descansar en las promesas de Dios. Y él lo ocupa, a pesar de que descansa en las promesas de Dios, él ocupa mucho de la observación, el conocimiento que había adquirido de la ganadería y la bendición de Dios, y logra finalmente acumular la cantidad de bienes que él necesita para poder hacerle frente a ese viaje de regresar a la tierra prometida, aún de encontrarse con su hermano Esaú, que lo vamos a ver posteriormente, pero finalmente Jacob sabía que también ya él no pertenecía a ese lugar. Y entonces ahora, hermanos y amigos, quiero decirles que tal vez no sea fácil escapar. Tal vez alguien sabe que necesita cambiar de vida, sabe que necesita entregar su vida a Cristo Jesús, sabe que necesita dejar una relación ilícita, pero dice: si la dejo en este momento, las cosas se complican y bueno, tiene que tal vez tomar un tiempo. No estoy justificando ni diciendo que eso está bien. Tal vez alguien necesita resolver algo, pero no lo va a resolver inmediatamente. Pero sí hay una salida, y eso es lo importante. Dios estaba interviniendo. Dios le pide a Jacob finalmente que vaya, que haga el viaje, que le ha prometido su bendición, porque después vamos a ver que lo va a necesitar para confrontarse con el pecado que había cometido contra su hermano Esaú. Todo eso será muy importante, pero destacando siempre que Dios está conduciendo los eventos. Amén. Así que, querido amigo, querido hermano, le invitamos a escuchar la voz de Dios. Dios nos está llamando a salir de donde ya no deberíamos estar, para ir en camino hacia la Canaán celestial y con la ayuda de Él. Así que, pastor, quisiera que oraran por nosotros, que usted orara por nosotros, para que Dios nos ayude a tomar esta decisión. Al final tenemos que tomar la decisión de dejar el pasado y encomendar nuestro futuro a nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras que siempre hay una salida. Amén. A pesar de los errores, a pesar de las flaquezas, siempre se puede experimentar tu bendición, Señor, y sobre todo experimentar la salvación. Si tal vez alguien está llegando tarde, ya está en un hospital, ya está con una enfermedad terminal, pero clama al nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú le otorgas la salvación. Amén. Pero hay muchos que todavía están a tiempo de poder cambiar. Tal vez el cambio no va a ser de la noche a la mañana, pero va a ser posible por tu gracia. Ayuda a estas almas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.